Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una deliciosa receta. Pero antes de eso te quiero felicitar, te quiero mandar un mega abrazo porque ya viene este 2020 y ojalá de verdad de corazón todos tus sueños se conviertan en realidad y dejen de ser eso, justamente sueños. Así que pues hoy les traigo una deliciosa receta que pues ya todos se la saben, el pavito, el pavo, ya para Navidad, pues ya pasó Navidad, entonces pues algunos quieren para las fiestas de enero. Bueno, si tú no tenías pensado hacer pavo, pero dijiste, ay, esta receta se ve sabrosona como la preparó Vero. Bueno, pues déjame te digo, si tu pavo está congelado, corre, mételo en agua al tiempo, purificada, limpia, ponle bastante sal y eso, la sal va a ayudar que el pavo se descongele mucho más rápido. Así que, si no tenías pensado hacer pavo, pues vamos a hacer. Y aparte, déjame te digo, si no lo tienes mucho tiempo para marinar, con 2 horitas que se marine es más que suficiente. ¿Sabes por qué? Porque este pavo que yo te voy a enseñar, ay, ya hablé mucho creo. Bueno, es súper, la carne va a quedar súper suavecita. Así que no hay mucho trote ni mucha cosa que vamos a necesitar. Vamos a comenzar ya porque creo que ya me agarré hablando mucho. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero con nuestro pavo y pues les voy a decir los ingredientes que más o menos voy a necesitar. Les digo más o menos porque las cantidades se las voy a ir dejando con los pasos. Ok, pues aquí lo que tengo es unas hierbitas de olor. Esa es de la que tú tengas. Si no tienes, pues no le pongas. Aquí tengo tomillo. Este es pimienta, papicra, ajo, limón. Voy a necesitar jugo de naranja. Aquí tengo unas papitas para hacer un puré de papas. Aquí tengo un poquito de perejil. También tengo mostaza, miel, mantequilla y obvio el pavo, el señor pavo. De este lado tengo un poco de aceite de oliva y también vino blanco, que eso nos va a ayudar a que la pechuga suavice mucho más deprisa. Así que pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es separarle un poquito la piel al pavo, a la pechuga. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es separarle la piel a nuestro pavo. Vamos a meterle los dedos, sin albur, no sean cochinones. Vamos a meterle los dedos o te puedes ayudar también con una cuchara, lo puedes hacer, pero hacerlo cuidadosamente, despegarlo para que este no se rompa y a la hora de que le vayamos a agregar aquí adentrito el sazonador para que este quede suavecita, la pechuga quede riquísima, bueno, pues para que no se salga, entonces pues no hay que agujerarla. Lo vamos a hacer, como te digo, cuidadosamente. Ven, esto ya se despegó. Es fácil de despegar. Muy fácil. Solo con cuidadito. Bueno, ahora que ya separamos la piel del pavo, que ya se la separamos por donde quiera, vamos a darle vuelta. Y aquí adentro normalmente viene lo que trae el pavo. ¿Qué es? Pues el hígado, el corazón, el pescuezote. ¿Qué más trae? La molleja. Todo esto lo trae dentro, por eso cuando lo descongeles, pues fíjate que no estén ahí adentro y los vayas a guisar sin querer. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerle sal y pimienta. Yo estoy utilizando de esta sal del Himalaya, así que yo le voy a poner aquí adentro un poquito con mis manos. No es cucharadita ni nada. Este pavo pesa aproximadamente 4 kilos, no es muy grande. Entonces, pues esto es un poquito más al gusto. Ahora aquí por fuera también le voy a poner un poquito de sal y se lo voy a suavizar, a pasársela. Le voy a poner un poquito de pimienta, que parece que se enterregó. Pobrecito. Háblele con su cariño a su comida para que salga más rica, ¿eh? Eso sí funciona. No crean que estoy nada más aquí jugando. Sí funciona. Bueno, después de que hicimos eso, vamos a hacer el líquido para inyectar a nuestro pavo. Para inyectarle las partes que tiene la pechuga más gruesa y que necesitamos, pues, que se suavice. Vamos a echarle otro poquito más de sal. Acá me faltó. Entonces, pues vamos a continuar ahora. Y pues acá vamos a hacer la mezcla para inyectar nuestro pavo. Lo primero que vamos a hacer es poner mantequilla. Yo aquí tengo 190 gramos de mantequilla. Vamos a dejar que esto se derrita un poco. Esto nos va a ayudar a que la pechuga de nuestro pavo quede deliciosamente suavecita, suavecita. De verdad, amigos, no se los estoy diciendo nada más porque sí, es la pura verdad. Así que vamos
agregarle aquí la mantequilla. Pero no nada más le vamos a agregar mantequilla a nuestro pavo. También le vamos a agregar aquí, le vamos a poner jugo de naranja recién hecho. Yo lo acabo de hacer, bueno, lo acabo de exprimir de las naranjas. Entonces, ay, eso pues nos ayuda muchísimo más la consistencia y el sabor. También aquí le vamos a agregar, pues, ¿qué creen? Un toquecito de vino blanco, así es. Y esto vamos a esperarnos un poquito para que agarre esa consistencia, se penetre en sus sabores, se agarren cariño a estos condenados ingredientes. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí aproximadamente por unos 5 minutitos. Vamos a esperar que esto hierva. Y pues si lo ves un poquito espesito, le agregas otro poquito de vino blanco o jugo de naranja. Las porciones pues son un poquito más al ojo de buen cubero, exactamente, al ojo de buen cubero. Como les dije, yo le puse una barra de 190 gramos de vino tinto, de vino blanco. Le puse como una tacita nada más, porque hasta me va a sobrar para una copita. Y pues de jugo de naranja también es más o menos una tacita. Como te digo, a veces al ojo de buen cubero salen riquísimas las cosas. Aquí le voy a agregar una pizca de sal. Como te digo, yo estoy utilizando sal del Himalaya. Esto nos va a ayudar de verdad a que quede delicioso nuestro pavo. Aparte es súper rápido, no lleva mucha ciencia esto de estar preparando pavo. Pero muchas personas pues se les hace difícil o cansado por que la pechuga sale muy seca. Y toda la noche la estuvieron inyectando qué tales líquidos. Con esto, con una sola vez que lo hagas, es más que suficiente. Aquí lo vamos a dejar por 5 minutitos. Pues yo ya lo dejé el momento suficiente. Ahora ya le voy a apagar. Lo voy a dejar aquí que repose y se enfríe un poco. Ahora sí, de este líquido vamos a llenar la jeringa. Vamos a inyectarle y justamente vamos a ponerlo de ladito para que entre el líquido y agarre completamente toda la pechuguita. Inyectamos al pavo, por todos lados le dimos. Ahora vamos a hacer, hay diferentes adobos, hay diferentes salsas para marinar nuestro pavo, pero yo les voy a presentar una súper fácil de hacer y preparar. En un bol, o en este caso como yo, en una ollita, agregas un poco de perejil. También vamos a agregar una cucharadita de hierbas de olor, de tu gusto, de tu preferencia, la que tengas. También una cucharadita de tomillo, una cucharadita de pimienta, 3 cucharadas de papikra. También aquí mismo le vamos a agregar 4 ajos finamente picados. Y pues también a este le vamos a agregar 2 cucharadas de mostaza. 2 cucharadas de mostaza y de miel de abeja. A esta le voy a agregar bastante, hay que agregarle bastante miel. En este caso, como ven, son cucharadas de soperas normales de casa, de la que utilizamos. A esta yo le estoy agregando 3 cucharadas grandes, que se vean dobles. 3 con cara de doble, ¿verdad? Bueno, pues, amigas, si esta receta te está gustando, no olvides suscribirte. Si aún no eres parte de mi canal, pues suscríbete, te invito para que continúes conmigo y veas mis recetas. Activa también la campanita para que esta te mande una notificación cuando yo esté subiendo video. Esta miel no quiere bajar, pero sí debe de estar un poquito al tiempo todo lo que es la miel, la mostaza. La mostaza pues normalmente la subimos al refri. Bueno,
Aquí le voy a poner a un ladito. Y ahora le voy a agregar mantequilla. Yo aquí tengo 500 gramos de mantequilla, que se puede ver que es mucho, pero no, está un poco ya derretida. Sí, si en dado caso que tú no la sacaste del refri, ponla un poquito en el horno. Solo un poquito para que esta se aguade, porque la vamos a apretar y lo vamos a mezclar todo. Vamos a hacer una pasta con esto para sazonar. Pues vamos a mezclarlo muy bien. En dado caso que lo quieras así un poquito más rojo, ponle unas 2 cucharaditas más de papicra. Vean cómo está quedando delicioso esto. Vean nada más que adobo tan delicioso. Huele riquísimo. Las hierbas de olor, el tomillo que le puse, pues eso le ayudó para que esto huela riquísimo. Les quiero comentar algo. El relleno del pavo, yo aquí no les puse los ingredientes porque esos ingredientes o ese relleno lo hago igual que el lomo de cerdo, los mismos ingredientes. Entonces, pues no se me hizo caso volverles a repetir la receta. Así que si quieres saber cómo relleno yo este pavo, te voy a dejar en la cajita de información los ingredientes que utilizo para el relleno de pavo, que es un relleno. No es dulce, se los voy a aclarar. Si ustedes quieren un relleno dulce, pues no es mi caso. No me gusta mucho el relleno dulce. Por eso trato de hacerlo un poco agridulce o un poco más saladito. Ahora vamos a continuar. Voy a ponerme unos guantes. Chin, pues yo me iba a poner con guantecitos porque dije, no, para no mancharme mis manitas, porque pues esto sí pinta por la papicra. Pero no encontré. Así que yo lo voy a rellenar con una cucharadita, con una cuchara. Lo que voy a hacer es introducirle por donde le jalé el cuerito, donde le metí los dedos al pavo, pues ahí se lo voy a rellenar exactamente de esta preparación que hicimos para adobar nuestro delicioso pavo. Ay, amigos, de verdad, este pavo, la pechuga les va a quedar... ¿Pero qué les cuento? ¿Qué digo rica? Lo que le sigue, riquísima, deliciosa, súper suavecita. Ya me lo quiero comer, yummy. Lo voy a preparar para este año nuevo. Pues como ven, vamos a regárselo, vamos a darle su masajito. Ándele. Vamos a darle su masajito para que el adobo se corra por el cuerito que desprendimos. Y pues ya cuando esto pues ya sucedió, ahora sí, mis chavos, agárrense, ensúciense, denle al pavo por donde quiera. Ahora sí, como dice mi mamá, hasta por debajo de la lengua. Vean más, vamos a darle unas palmaditas. Vamos a embarrarlo por completo. Huele riquísimo, ¿eh? Vamos a darle vuelta y también vamos a darle por abajo, por la espaldita. No sean mal pensados. Hoy están pensando muy mal de todo lo que estoy diciendo. Así que vean nada más, chiquitito. Vamos a darte unas palmaditas. Y pues voy a meterle un poquito más por aquí, por el cuerito. ¿Saben por qué? Porque estoy viendo que ahorita que le di los masajes, pues ya como que hizo cambio. Ay, por eso les decía que necesitábamos guantes. Vean nada más, yo aquí ya viene embarrada. Pero ahorita me voy a lavar las manos con mucho jabón, porque es mantequilla, imagínense. Vamos a ponerle un poquito más, que sea así como tipo embarrada, pero de albañil de la buena. Por todos Laredos, Tamaulipas. Y pues aquí mismo, ya después de que lo adobamos, a ver sus alitas también, faltaron sus alitas, la otra. Ahí, me la jalo, óyeme, no. Ahora vamos a agregarle, hasta acá saltó, vean la papa, hasta acá saltó. Vamos a agregarle, vamos a fundirle, vamos a meterle. Ay, no sean mal pensados. Unas papitas, porque eso nos va a ayudar a que agarren aquí saborcito y hacer un delicioso puré de papa. A la hora de que ya está el pavo, pues también va a estar las papas. Ahora vamos a amarrarlo aquí. Permítame, necesito hilo. Si no tienes hilo de pavo, puedes utilizar hilo dental o un simple hilo de algodón. A ver, voy por mi hilo.
Ahora vamos a preparar un delicioso, así sabrosón. ¿Qué se puede decir? Pues para marinar nuestro pavo, vamos a preparar la charola. En una charola puedes poner una cucharadita de pimienta. También puedes agregar tomillo, unas rodajas de naranja. Y ahora vamos a agregarle un poco de vino blanco. La marca del vino ya es a tu gusto. Un poco de naranja, jugo de naranja. Y ahora aquí vamos a sentar nuestro pavo. Que crean que está muy pequeño. Así que tendré que, cuando lo meta al horno, pues poner uno más grande. Porque no, esto sí está bien pequeño. Como les digo, vean, quedó chiquito, pero no importa. Ay, huele riquísimo el vinito blanco. Aquí le vamos a dejar esto marinar. Yo lo voy a dejar aproximadamente por 2 horas nada más, 2 horas. Como les digo, los ingredientes que utilizamos, la pechuga va a quedar riquísima y suavecita. Así que si tú no tienes tiempo para marinarlo, se te olvidó descongelarlo, pues ya te dije algunas buenas opciones. Así que yo lo voy a tapar con papel aluminio y lo voy a dejar solamente por 2 horas marinar. Ah, pero antes de taparlo, no olviden que yo les dije que tenía aceite de olivo. Entonces, pues lo que voy a hacer es darle un bañito aquí a mi pavo. Pequeño baño de aceite de olivo. ¡Ay! Siempre se me cae esta cosa. Y pues ahora sí vamos a taparlo y vamos a dejarlo aquí, pues marinar, que agarre su sabor él solito. Ay, estaba poniéndole al revés el papel. Ahora sí, esto lo voy a llevar al refri, como les digo, y lo voy a dejar ahí por 2 horas. 2 horas, y si tengo un poquito más de tiempo, pues lo dejaré un poquito más. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo que yo lo dejé marinar. Voy a meterlo 40 minutos por kilo. Este pesa 5 kilos, entonces son 40 minutos por kilo. También, pues voy a regresar después de unas 2 horas, 2 o 3 horas, voy a regresar y lo voy a quitar el papel aluminio. Así lo voy a meter ahorita, con todo el papel aluminio, así muy bien cubierto. Yo lo voy a meter en el horno previamente caliente en 200 grados, que viene siendo como 392 Fahrenheit. Bueno amigos, ahora después de dejarle el tiempo suficiente a mi pavo, que fueron como ¿cuántas horas? Como les dije, por cada kilo del pavo le dejé 40 minutos. Ahorita ya mi pavo está así delicioso. Ahora solamente me falta 30 minutos para sacarlo del horno, pero en estos 30 minutos yo le estoy del mismo juguito que ya le quité y lo tengo aquí a un lado porque pues la charola estaba un poco pequeña, pero vean, yo lo estoy rellenando y le estoy saboreando aquí el mismo jugo que desprendió de esta charola, este mismo jugo, nada más que lo retiré. Vean, este mismo jugo se lo estoy bañando porque quiero que el pavo quede suavecito, delicioso. Solamente me falta darle media hora más. Así que ahora ya le voy a quitar el papel aluminio. Ahora solamente voy a dejarlo, como les dije, que se haga un poco crujiente y pues retirarle el papel aluminio con el que yo lo puse a rostizar. Voy a meter por 30 minutos más. Ahora sí, como les dije, sin el papel aluminio. Bueno, pues así quedó el pavo de hoy. Vean, nada más jugoso, un poquito rostizadito, doradito, un poquito de más, sí les voy a decir, pero porque yo lo dejé los 30 minutos y para que se hiciera un poquito crujiente el cuerito. Así que pues vamos a partir nuestro delicioso pavo.
pechuga, qué suavecita, qué fácil de cortar. Quedó súper suavecita. Vamos a servirla para probarla. Y pues como les digo, con un delicioso relleno, un puré de papa y nuestra deliciosa pechuga de pavo, ¿qué más quieres? Pues es más que suficiente para una noche de pavo, una riquísima cena de pavo. Así que pues aquí te dejo mi receta. Espero te guste, vean nada más, se los voy a acercar un poquitito para que vean lo delicioso que queda. Aquí está el relleno. Como les digo, en la cajita de información les voy a dejar el link de cómo preparo el relleno y pues también cómo preparo este delicioso puré de papa súper suavecito, delicioso. Bueno amigos, pues me despido y pues deseándoles un feliz año nuevo, un feliz 2020. Que tengan una hermosa noche y bueno amigos, pues yo aquí me despido con mi receta de hoy, pavo con pechuga suavecita. Y pues solo me queda decirles feliz año nuevo. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un hermoso comienzo de año, con todas sus familias, sus seres queridos. Apapáchense, abrácense, que es tiempo de darnos cariño. Les mando un fuerte abrazo, los quiero, gracias a todos los que estuvieron aquí en el estreno de mi video. Hasta luego.